¿Qué tal, mis queridos amigos? El Flaco Ibáñez aquí, dándoles otra vez lata para que vean este pequeño video. Vuelvo a repetir, me han pedido mucho que siga contando anécdotas de mi carrera, ¿no? Y ahorita esta anécdota ya la conté con el canal de Toño de Valdés, pero me pareció interesante que ustedes ahora que me siguen, que se los agradezco infinitamente, se los voy a contar. Hacía yo mucho teatro con el señor Salvador Varela, en paz descanse, y entonces siempre estaba yo en una obra de él, y antes de que terminara, 15 días antes, me decía, vete a ensayar tal obra con tal persona. Y entonces esa vez me dijo, ve y te reportes con mi sobrino, don Miguel Manzano. Don Miguel Manzano, un actorazo, lo adoré. Hacía un monólogo de fin de año que desgraciadamente no había videotape, y entonces hacía el año nuevo y el año viejo que llegaba, y era un drama lo que hacía, un monólogo. Y desgraciadamente yo lo vi nada más una vez, estaba yo chavito y lloraba, pero entonces le tenía una gran admiración, y lo veía yo en películas con Pedro Infante, con Jorge Negrete y todo, ¿no? Y entonces me dijo, vea con don Miguel. Entonces llego y muy serio él, ¿no? El primer actor, don Miguel Manzano, ¿no? Una tradición en el teatro. Y entonces pues, nos hablábamos de usted y todo, y empezamos a ensayar y todo, siempre muy respetuoso, yo con la gran admiración que le tenía y que le tengo todavía, feliz de trabajar, y trabajé mucho para echarle los kilos ahí, para estar muy bien al lado de ese gran actor. Y entonces empezamos la temporada, nos iba muy bien, y de pronto un día, sin agua va, se me empieza a acercar en una escena que teníamos él y yo solo, ¿no? Y entonces se me empieza a acercar, y yo decía, pinche viejo, ¿qué le pasa, no? Y de repente se me empieza a recargar él en mi hombro con hombro, y se me empieza a recargar, y me suelta todo su peso, y yo aguantándole, y de repente por debajo, y hacía como que temblaba, y de repente me dijo, decía en el oído por bajito, me siento mal, ahí lo dejo. Y se salía el cabrón. Imagínate tú quedarte solo, y ¿qué hago? Y empezabas a hablar puras estupideces, ¿no? Claro, esto y esto, referente según tú de la obra, ¿no? Y a lo mejor pasa esto y esto, se iba, ¿qué te digo? 40, un minuto cuando mucho, pero tú sentías que era 2, 3 horas, ¿no? Que estabas ahí abandonado, decías, ¿cómo le hago? Le digo, pido telón, o también me desmayo o algo, ¿no? Porque era horrible. Y entonces me lo hizo, y luego entraba muy campante y seguía la obra, pero tú ya todo sudado, cabrón, de inventar puras mamadas ahí que no tenían nada que ver con la obra. Y entonces me lo hizo como 3 veces, y entonces ya de pronto estaba yo harto, y yo decía, puta, pues ¿qué hago, no? ¿Qué le digo? Y porque luego saliendo después de la segunda vez le dije, ¿cómo se siente? Muy bien, pero sí, yo creo que se me bajó la presión. Y me hablaba, vuelvo a repetir, nos hablábamos de usted. Y y yo con esta gran admiración, pero también la incomodidad. Y un día me encuentro en Clan, ahí en la Asociación Nacional de Actores, y le digo, no, hombre, don Miguel Manzano, le digo, ya ni la chinga, ya ni debería de trabajar, le digo, porque ya en 2 semanas van 3 veces que se pone mal en el escenario. Y Inclán se empieza a morir de la risa, y le digo, ¿qué, güey? Me dice, no, güey, no le pasa nada, es un viejo cábula. Entonces te lo hace para ver qué haces. Y él se divierte haciendo estas bromas. Y yo dije, pinche viejo, me las tiene que pagar. Para no hacerles el cuento largo, pasaron como 2 semanas y no se me acercaba. Y yo decía, que se me acerque. Y sí, llegó el día que llegó, y ya lo empecé, que venía hacia mí, y dije,
puta, le tengo que hacer algo, carajo. Y lo primero que se me ocurrió, se me empezó a acercar y empezó a dejarme caer el peso, a dejarme caer el peso. Y ya que sentí, porque además, pues tenías que tener hasta las patitas abiertas para aguantar al viejo, porque estaba corpulento, estaba gordón. Y de repente, ya que sentí que estaba todo lo que daba, me zafo, me le quito y se cae el güey. Y me le acerco ahí tirado y le digo, me siento mal, ahorita regreso. Y me salí y lo dejé al güey. Y empezó, pero el viejo tenía un colmillo en teatro y empezó a decir, este muchacho. Y se aventó un monólogo ahí hasta cuando yo sé, obviamente yo no me tardé tanto como él, ¿no? Pero yo lo dejé ahí tirado. Se paró, siguió diciendo tontería y media, pero el viejo con una habilidad, porque era un gran actor y un gran amigo y lo llevo en el corazón. Y de pronto entro y seguimos la obra y yo dije, puta, me va a correr, pues es el tío del productor y va a decir que le hice. Para no hacerles el cuento largo, cierran telón, se voltea y me dice, ahora sí es usted un actor. Y se fue y ya no me dijo nada. Y pinche viejo le encantaba hacer bromas, pero bromas gruesos. De repente a las muchachas llegaban los camerinos y les tiraba todos los maquillajes, se los tiraba y se iba a su camerino. Y obviamente pues a mí me echaban el pedo porque decían, pues el único güey, don Miguel Manzano no va a andar haciendo estas cosas. Me decían, oye flaco, ¿yo qué? Pues yo no he entrado ahí. Y el viejo se botaba de la risa y llegaba yo y le decía a ella, don Miguel, ya ni la chingo, hombre. Me decía, ¿verdad que sí? Sí, ya ni la chingo. Y así era don Miguel Manzano, primer actor. Bueno amigos, me despido de ustedes. Ojalá que les haya gustado esta pequeña historia. Les mando besos, bendiciones, síganme, me ayudan mucho y además por ahí nos encontramos. ¿Qué tal mis queridos amigos? El Flaco Ibáñez aquí dándoles otra vez lata para que vean este pequeño video. Vuelvo a repetir, me han pedido mucho que siga contando anécdotas de mi carrera, ¿no? Y ahorita esta anécdota ya la conté con el canal de Toño de Valdés, pero me pareció interesante que ustedes ahora que me siguen, que se los agradezco infinitamente, se los voy a contar. Hacía yo mucho teatro con el señor Salvador Varela, en paz descanse, y entonces siempre estaba yo en una obra de él, y antes de que terminara, 15 días antes, me